La poesía hispanoamericana había dado el salto ya al otro lado del charco por primera vez con la explosión del modernismo, cuyo padre fue el poeta nicaragüense Rubén Darío. A partir de entonces, los autores europeos se dedicaron a importar aquellas innovaciones que consideraban más originales y las adaptaron a los temas y al lenguaje propios de la lírica española. Pero entonces, a principios del siglo XX, llegó lo que conocemos como vanguardia y su frenética y nerviosa sucesión de ismos, muchos de los cuales fueron exportados al continente americano. Uno de ellos, no obstante, recorrió el camino contrario. Se trata del creacionismo, cuyo precursor fue el poeta chileno Vicente Huidobro. Este movimiento se puso por objetivo crear desde cero una nueva realidad, que solo existiera en el poema. Se consideraba al poeta como una especie de dios capaz de crear mundos nuevos a través de un lenguaje original que nada tuvieran que ver con la realidad que percibimos por medio de los sentidos. Huidobro, residente en París desde muy joven, se esforzó por tender puentes entre las literaturas europea e hispanoamericana de vanguardia, por lo que se podría decir que su poesía tiene un carácter universal o internacionalista, es decir, pretendía conectar las culturas de ambos continentes. Hacia mediados de siglo surgió y se hizo fuerte una nueva corriente poética, esta vez de corte intimista, que volvía un poco al individuo. Estaba enraizada en el sufrimiento del continente americano y de sus gentes, especialmente en los indígenas, y trataba temas existenciales y también de corte social. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, fue una de las mejores representantes de esta nueva poesía, que en contra de lo que pretendían los ismos, tiene un carácter más bien introspectivo, individualista o subjetivo, contrario en este sentido al espíritu de vanguardia, que lo que pretendía era todo lo contrario. Finalmente, cabe destacar una tercera corriente en la poesía hispanoamericana, esta vez de origen cubano, y que está representada por un poeta llamado Nicolás Guillén. Se trata de la poesía negra o afroantillana. Guillén se propuso con su obra ensalzar la figura y la dignidad de los negros que habitan el continente americano, especialmente en el Caribe y más concretamente en Cuba, en los que descansa la verdadera esencia de la cultura americana. La visita de Federico García Lorca a La Habana en 1929, procedente de su viaje a los Estados Unidos, hizo ver a Guillén que era posible convertir a los oprimidos en héroes, tal y como Lorca había hecho con los gitanos en su romancero, por ejemplo, con los negros en Poeta en Nueva York, y haría más tarde con las mujeres en su ciclo de teatro trágico a partir de 1931. La poesía de Guillén está plagada de términos del español de Cuba, y más especialmente de las variantes dialectales habladas por la población afroantillana que residía en la isla. Se conocen con el nombre de gitanjáforas aquellas palabras que forman parte del poema por su valor acústico o sonoro, sin importar su significado, por lo que podríamos decir que la poesía de Guillén es una poesía muy rítmica, musical o muy sonora.